importante. Este mecanismo europeo de protección civil y emergencias, vuelvo a decir, está en auténtica, y permítanme que lo refiera en este momento, evolución y ampliación en el marco de la Unión Europea, sabiendo las distintas emergencias de toda naturaleza a las que estamos haciendo referencia. Y como el año pasado, recordarán cómo se publicó la última estrategia de preparación ante cualquier tipo de crisis en el marco de la Unión Europea. Bueno, esto realmente es un elemento más para activar y para comprometer todos los medios y valores de la Unión Europea ante una emergencia de esta naturaleza y de estas características y prestar el auxilio necesario a unas personas en una situación complicada, como hemos expuesto, complicada pero controlada. Hola, buenas tardes. Yo quería saber, dicen que cuando lleguen aquí los pasajeros van a ser repatriados a sus países, pero quería saber si van a tener que guardar algún tipo de cuarentena aquí, van a tener que ir a sus países y guardarla allí, ¿cómo va a ser? Y luego, sobre los españoles, se van a trasladar al Gómez Ulla, ahí van a tener que guardar cuarentena, creo que ha dicho que sí la ministra, por si nos puede aclarar este extremo. Y luego, en cuanto a las quejas de Clavijo, dice que hay una falta de información evidente, usted dice que ha estado en contacto con las autoridades canarias, también con él. ¿Están justificadas esas quejas? ¿Por qué no se le ha invitado a la reunión de hoy? Y si van a estar en permanente contacto con él. Gracias. Vale. A nivel europeo, tanto con el ECDC como con la OMS, como con el Comité de Seguridad Sanitaria de la Comunidad Europea, de la Comisión Europea, perdón, se están activando los protocolos, se están haciendo los protocolos que se llevarán a cabo. Nosotros, con las personas españolas, lo que vamos a hacer es recibirles, evaluarles en el puerto de la Granadilla, junto a todos los demás pasajeros, y trasladarles al Hospital Gómez Ulla, que es un hospital que, como bien saben, es un hospital de defensa. Ahí seguiremos todos los protocolos que sean necesarios. Pero sí que quiero decir que vamos a ser especialmente cuidadosos y vamos a cuidar especialmente la seguridad y vamos a proteger no solamente a las personas que vengan, sino también vamos a hacer todas las medidas necesarias de salud pública para que, en caso de que pueda haber alguna persona sintomática, no pueda transmitirlo a nadie más, ¿no? Ni a la población ni a nadie más. Para esto, bueno, pues haremos las medidas que sean oportunas y guardaremos cuarentena a estas personas. ¿Por qué en el Gómez Ulla? Pues el Gómez Ulla, como ustedes bien saben, es un hospital de defensa que tiene mecanismos de seguridad, tiene unas unidades que se llaman UATAN, que son las unidades de aislamiento y de tratamiento de alto nivel, que, bueno, pues que tienen las características para poder aislar a estas personas. Hay otros 16 camas, otros 16 dispositivos en España. Ahora mismo va a haber una reunión con el resto de comunidades en caso de que sea necesario activar esas 16 camas, pero en el Gómez Ulla podemos asegurar y podemos tener la capacidad de asegurar ese aislamiento. Y también tenemos la capacidad y la seguridad de tener todas las pruebas que necesitamos, tanto de PCRs como de serología, para, en caso necesario, en caso de que los protocolos así nos lo digan, poder hacerle todas estas pruebas. Con respecto a la comunicación con el Gobierno de Canarias, mire, yo creo que este Gobierno ha gestionado muchas emergencias. Tenemos claro lo que hay que hacer: asistir a la crisis, asistir a la emergencia, asistir a las víctimas, trabajar siempre de la mano de la evidencia científica, trabajar con los técnicos, trabajar con el resto de las administraciones competentes, informar puntualmente a la ciudadanía, a los medios de comunicación. Es lo que hemos hecho y lo que no hemos dejado de hacer. A todos los niveles hemos estado en contacto con el Gobierno canario. Desde primera hora de la mañana estuvimos en contacto a nivel técnico en la Comisión de Alertas, en la ponencia de alertas, con, por supuesto, la Dirección General de Salud Pública, a nivel de la consejera de Sanidad y, por supuesto, también a nivel del presidente. Hemos estado en contacto estrecho, lo vamos a seguir estando y, como bien ha dicho el ministro del Interior, en aquellas reuniones de las que deriven ahora del mecanismo de protección civil estará incorporado, como no, el Gobierno de Canarias. ¿Y los repatriados extranjeros, los que se van a ir, ellos van a guardar cuarentena
En principio, los repatriados, según este mecanismo de protección civil, si no tienen ninguna situación clínica que lo impida, van a ser repatriados a sus países y ahí seguirán los protocolos y las directrices que ordene cada uno de los países. Sí, hola, buenas tardes. En primer lugar, quería preguntarles, el presidente de Canarias está pidiendo que se repatrien directamente desde Cabo Verde y que el barco no vaya a Canarias. ¿Esto por qué no se puede hacer? ¿Es porque las autoridades de ese país no quieren o porque no existen las condiciones adecuadas? ¿Nos pueden aclarar eso? En segundo lugar, quería saber si nos pueden explicar un poco más qué sabe el gobierno de este virus, qué nivel de peligrosidad, de contagio, si es muy contagioso o poco, cómo se transmite, los detalles que nos puedan dar en esa línea. Y también qué nivel de preocupación hay en el gobierno, qué mensaje trasladan a la sociedad en ese sentido. Gracias. Yo vuelvo a insistir, si quieren, en la parte sanitaria de cuál es qué es este virus, que aunque ya lo he contado al principio, pero bueno, lo puedo volver a contar, cómo se contagia. Es un virus que se contagia principalmente a través de los roedores, a través de sus excrementos o de su orina, de la inhalación de sus excrementos y su orina. Es bastante excepcional este tipo de contagios. Quiero decir que en la bibliografía que tenemos hay pocos casos en el mundo, con muy poquitos casos de alguna crisis de estas características, con muy poquitas personas implicadas. En principio, la transmisión entre humanos no es habitual, pero no es descartable, y siempre en situaciones de contacto muy estrecho con personas sintomáticas. Esto es lo que sabemos, y sabemos también que tiene una alta letalidad, en torno a un 50%, pero, insisto, la transmisibilidad es una transmisibilidad inicialmente por las heces o la orina de los roedores, y la transmisibilidad interhumanos, bueno, pues no es habitual, pero no es descartable y es una de las cosas que tenemos que asegurar. Con respecto al por qué, que ya lo ha explicado también el ministro del Interior, por qué la Organización Mundial de la Salud elige Canarias y elige España como el lugar donde cree más oportuno trasladar el barco, ya le ha contado el ministro y fundamentalmente lo ha dicho la ministra, es la Organización Mundial de la Salud la que determina, solicita, pide, vuelvo a decir, las obligaciones luego legales y morales del país de aceptarlo, y en tercer lugar, y muy importante también, porque no solo es el puerto, el país con las capacidades técnicas necesarias y requeridas ante la situación, sino también porque contamos con el marco de la Unión Europea, lo bueno de la Unión Europea, es decir, de ese ámbito multilateral, con un mecanismo como es el Mecanismo Europeo de Protección Civil, con todos los medios para poder garantizar una repatriación de todos los pasajeros y tripulantes en las condiciones de mayor seguridad. Es todo ese músculo generado por nuestro propio país, pero también como nuestro país como miembro de la Unión Europea y de ese Mecanismo Europeo de Protección Civil, lo que determina la lógica y la razonabilidad de proceder en este sentido. Bueno, estamos atentos desde ayer mismo, desde este fin de semana, a través bueno, no solamente a través del Ministerio de Sanidad, sino a través del contacto con la Organización Mundial de la Salud y con el ECDC, ¿no? Siempre que hay una alerta de estas características, bueno, pues tenemos que activar todas las precauciones y todos los niveles de coordinación, que yo quiero insistir, no solamente son niveles de coordinación a nivel español, son niveles de coordinación a nivel europeo y son niveles de coordinación a nivel global. Y en este sentido hemos estado en permanente contacto, en permanente coordinación, y hemos estado, viendo la situación casi minuto a minuto. En el día de ayer se produjeron muchas reuniones con muchas organizaciones gubernamentales, no solamente gubernamentales, sino también organizaciones sanitarias mundiales, y vamos a seguir la situación minuto a minuto como así lo requiere la situación. Sí, muchas gracias. Me gustaría insistir, entiendo que por la respuesta que ha dado la primera pregunta no hay un plazo claro de cuánto tiempo tienen que pasar las personas que han estado en contacto estrecho con una persona contagiada en cuarentena. Saber si hay
evidencia o está claro cuánto tiempo tienen que pasar esas personas confinadas. Y en cuanto a la polémica política, ya que el presidente Clavijo ha hablado varias veces durante la mañana de hoy criticando falta de información e incluso contradicciones del Gobierno, ha dicho que ayer a primera hora lo que se le trasladó es que no se iba a aceptar que el barco fuese a Canarias y que luego hubo un cambio de opinión, saber si realmente ha habido ese cambio de opinión y por qué. Y saber exactamente si el presidente del Gobierno ha hablado con el presidente Clavijo, que es una de las peticiones que hacía esta mañana el presidente de Canarias. Gracias. Bien, el periodo de incubación es en torno a 45 días. Ese es el periodo de incubación. El tiempo en el que consideremos que las personas tienen que estar en cuarentena dependerá de estas reuniones que tenemos técnicas en las que se determinará cuándo consideramos que es el día cero de ese contacto, ¿vale? Con respecto a las reuniones y al contacto que hemos tenido con el Gobierno canario y las declaraciones del señor Clavijo, no vamos a entrar en la polémica política, creo que no toca, y vuelvo a decir que este Gobierno ha gestionado ya muchas crisis y hay que priorizar. Lo primero, gestionar la crisis, por supuesto, en colaboración con el Gobierno canario, como ya también ha dicho el ministro del Interior, y a lo largo del día de ayer hubo muchas reuniones en las que se nos fue trasladando las diferentes situaciones. Fue por la tarde cuando la Organización Mundial de la Salud nos indicó que por criterios de seguridad y por criterios de salud pública, donde teníamos que llevar el barco a nivel europeo y a nivel de seguridad de salud pública, era a Canarias, que era el puerto más cercano que garantiza las mejores condiciones de seguridad. Esto fue evolucionando a lo largo del día de ayer, en las diferentes reuniones que hubo, de las cuales estuvo informado el Gobierno canario en todo momento. Buenas tardes, ministra, ministro. Me ha quedado la misma duda que a mi compañero Guillermo, si se ha producido la llamada pendiente entre el presidente del Gobierno y el presidente Clavijo, si se va a producir, si va a haber una reunión como pide el presidente canario. Luego quería saber quién se va a encargar de ese protocolo en el puerto de Canarias. ¿Qué personal médico va a dar esa atención? El traslado al Gómez Ulla va a ser militar, pero esa primera atención a los pasajeros y a la tripulación del crucero, ¿quién la va a prestar? Y sí, a ver, la reunión con el presidente, ¿esto? Vale, sí, gracias. Ya. Vale, te contesto con respecto a quién va a atender las personas en el puerto. Los vamos a atender con un mecanismo en el que está Sanidad Exterior, que les recuerdo que estos son procedimientos relativamente habituales en los que Sanidad Exterior, cuando detecta que hay algún tipo de infección en algún tipo de puerto de nuestro país, Sanidad Exterior actúa como hace en condiciones normales y, por supuesto, con el apoyo y la colaboración del ECDC y con el apoyo y la colaboración del Comité de Seguridad Sanitaria de la Comisión Europea. Vamos a hacer esa evaluación en el momento en el que lleguen los pasajeros, el pasaje y la tripulación, hagamos una evaluación de cómo están esos pasajeros. Y yo vuelvo a insistir, yo he estado hablando en todo momento con el presidente de la Comunidad Canaria, con el presidente de Canarias, esta mañana. Sin ir más lejos, he hablado con él y va a estar incorporado en todas las reuniones que tengan que ver con el mecanismo de protección civil. Quiero recordar que el barco, hasta que llegue a Canarias, no se prevé que llegue hasta dentro de 3 o 4 días, ¿vale? O sea que, mientras tanto, por supuesto, tendremos todas las reuniones y todo el contacto que haga falta. No sé si quieres añadir algo más. Exacto, no, las reuniones van a ser permanentes dentro del Mecanismo Europeo de Protección Civil para realizar un análisis minuto a minuto de la situación y de lo que sea necesario adoptar, de cualquier medida de todo tipo, logística, sanitaria, etcétera, en su caso que sea posible. Es decir, por eso es muy importante decir, tenemos los medios, es decir, la situación es una situación compleja, pero tenemos los medios para responder a este tipo de situaciones con el músculo propio de nuestro país, pero también de la Unión Europea. Muchas gracias, buenos días.
Quería preguntarle si una vez que tienen las reuniones de ayer y deciden con la OMS que el barco se va a dirigir a Canarias, si esa información se le transmite al Gobierno de Canarias, si se está decidido y se le transmite al Gobierno de Canarias. Si creen que a lo largo de la mañana de hoy las intervenciones del señor Clavijo han podido generar alarmismo. Y a la ministra de Sanidad quería preguntarle si usted sabe si Canarias cuenta con unidades de UATAN por si llegara algún paciente sintomático y tuviera que recibir atención ahí, y si tienen confirmación de si es la cepa de Andes de antivirus la que está en el crucero, la que se ha desatado en el crucero. Gracias. Vale, empiezo por el final. Sí, es esa cepa. El Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife tiene una unidad UATAM, que ayer nos dijo el Gobierno canario que no la tenían disponible todavía, que la tendrían disponible en 24 o 48 horas. A lo largo del territorio hay otras 16 unidades, 8 en el Gómez Ulla, por eso el trasladar a las personas españolas al Gómez Ulla. Y obviamente toda la comunicación que tuvimos durante todas las reuniones con la OMS, con la ECDC y todas las decisiones que se fueron tomando en todas esas reuniones fueron trasladadas en tiempo y forma al Gobierno canario, como no puede ser de otra manera. Volver a subrayar que en todo momento ha habido una comunicación y una información con el conjunto de las autoridades concernidas y entre ellas también el Gobierno de Canarias. Consecuencia de ello, una vez activado el mecanismo europeo de protección civil, también se activa que forme parte, por razones yo creo objetivas, el Gobierno de Canarias y mantener esa información. ¿Y cuándo se ha asumido que el barco recale, que atraque en Puerto Canario, en Puerto Español? Cuando hemos sido requeridos por la Organización Mundial de la Salud, pero también en consideración a nuestras propias obligaciones legales constituidas por los convenios a los que hemos hecho referencia anteriormente, por razones éticas y porque normalmente la legislación internacional también subyace un criterio ético.